Bien, señores, tenemos el placer de tener a la licenciada Diana Contreras. La licenciada Diana Contreras es candidata a diputada, originalmente por el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el del Toro, y los aliados, que en este momento son 4 partidos que ella aparece en el PRM, en Dominicanos por el Cambio, en el PRCD y en la Asociación por la Democracia, es decir, el de que preside Maximiliano Puig. Le damos la bienvenida a la licenciada Contreras y, como es natural, le tenemos, primero darle las gracias. Diana, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Ya siempre te vemos en un programa que tiene que tener como 10 o 15 años ya. Bien. 11 años tiene. Y guasiana, como es natural. Queremos pedirle cuál es la circunscripción que tú tratas de ganar esa diputación. Es la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, sí, la 1, que es la que nace precisamente en el río Sama y va hasta la avenida Luperón y desde el Malecón hasta la John F. Kennedy. Es una circunscripción muy grande. ¿Cuántos habitantes y cuántos votantes tiene esa circunscripción? Bueno, unos 300,000 votantes y habitantes. El distrito tiene 900,000, ¿verdad? Pero la circunscripción número 1 no. ¿Con cuánto se gana, Diana? Bueno, normalmente son 6 solamente diputaciones y esas 6 diputaciones se pretende que con más de 5,000 definitivamente, pero se supone que unos 10,000 votos. Lo que pasa es que todo depende del flujo de votos que tenga. De la atención que hay. No, y del flujo de votos que tenga, porque por ejemplo, un candidato que tenga muchos votos, pues definitivamente traspasa a alguien de su equipo ese flujo tan grande que tiene. O sea que es posible que con 10,000 es casi seguro, pero con más de 5,000, si el grupo es bien sólido y saca un fuerte número de votos, pues entonces... Licenciada, mire, solamente quedan días laborables o hábiles, alrededor, posiblemente quedan unos 11 o 12, quitándole, porque es el día 5 y el día 3 en la noche ya no se puede hacer campaña. Lo que quiere decir que con este problema de la pandemia tenemos muchas limitaciones. Nosotros este programa y este mensaje lo vamos a repetir porque sabemos que la movilidad de un candidato en este momento es está muy limitada. Y nosotros sabemos que tú no eres una persona de sí señor, de que todo lo que te manden lo vas a aprobar, sino que tú tienes tu propio camino. ¿Cuál es el programa mínimo que te gustaría someter en caso de que en una circunscripción tan difícil como la número 1 del Distrito Nacional tú obtengas los votos necesarios para convertirse en diputada por el PRM y aliados? Cuéntanos el mínimo de agenda que llevas. Bueno, yo te planteaba como primer punto realmente ejercer la representatividad, o sea, que los habitantes, no solamente de mi circunscripción, del país, porque una persona inmediatamente se convierte, no es como un regidor que está circunscrito a un espacio. Un diputado tiene carácter nacional. Que la gente me asuma como alguien que va a llevar sus inquietudes al Congreso. Utilizaré las redes, también es tiempo, o sea, no solamente estaré en el Congreso en el tiempo en que se legisla, sino que haré horas de Congreso para recibir a las personas que tengan inquietudes. Muchas de las denuncias que se hacen
vía internet, pero tú no tienes ninguna garantía de que aconteció en el país, de cuándo sucedió, pero recibiendo. Y además, dándole a esas personas el carácter de veeduría con el tema del medio ambiente, con el tema de salud, en fin, con todos los temas que nos aquejan. Pero además, usted comenzó diciendo que yo no soy una persona de sí, señor. Por lo tanto, la segunda función que le corresponde a un diputado, que es el de fiscalizar, yo estaría allí, pues tengo mucha experiencia en ese tema, puesto que he sido parte de Consejo Universitario, del Consejo Nacional de Educación, del Consejo Nacional de Educación Superior, donde he tenido que leer toda la documentación previa que me llega y pues ponderar, apoyar y rechazar en la medida que he encontrado que no corresponde. Y al hablar de medio ambiente, ese es un tema que para mí, porque de él depende la supervivencia de nosotros como nación, como país. La mayoría de esos países que se han depauperado, que se han convertido en desiertos, es porque han tenido un manejo del agua irresponsable. Y creo que en República Dominicana, desgraciadamente, estamos en ese nivel. O sea, se ha permitido que en las laderas de las montañas, donde nacen los ríos, donde los acuíferos pequeñitos están corriendo para conformar los ríos, hemos permitido la agricultura de una manera irresponsable y además hemos hecho una francachela con todos los extractores de materiales de los ríos, con lo cual nuestros recursos hídricos los hemos puesto en riesgo y además incluso nuestras inversiones en el área de energía, puesto que las presas que están llamadas a ser reservorios de agua para épocas de sequía y además para generar energía, pues a los ríos disminuir su flujo, definitivamente hemos puesto en riesgo, pero lo más importante, hemos puesto en riesgo la vida de nosotros, las personas, la vida de los animales y la seguridad alimentaria. También el tema de la seguridad social, o sea, esa ley de seguridad social que fue cambiada, pero paradójicamente para ir más en detrimento de la gente. O sea que si muchas veces habíamos hecho causa común con todos los que denuncian lo injusto que es la ley de seguridad social, resulta que hace muy poco se legisló, se cambió, pero, paradojas del destino, fue para beneficiar aún más a las AFP y poner más en riesgo la posibilidad de que una persona se pueda pensionar con una cantidad de dinero que le permita tener una cierta dignidad de vida. Todos los que han estudiado hablan de que es con un 22% que la gente se va a pensionar, pero además que se ha tomado en cuenta para esta cantidad tan mínima que la gente va a vivir más de 100 años. Y ojalá que fuera así, pero es muy poco el porcentaje de personas que llega a ese nivel de longevidad. Por lo tanto, sus recursos no se lo pueden distribuir hasta que usted va a vivir 110 años, que es por eso que es tan poca la cantidad de dinero que se le sí, pero mucha gente no tiene esa conciencia de que lo que hoy se calcula como una pensión más o menos digna, dentro de un tiempo, con las devaluaciones, habría que hacer algún tipo de indexación. Y a propósito de eso, incluye en sí, es muy bueno decir, óyeme, el 30% de las pensiones deberíamos de permitir que los retiren, sobre todo en esta crisis. Y tú sientes y te encuentras los bancos y las APS. Dicen, no, ese dinero nos quebraría. Pero también te dicen, no, ese dinero lo tenemos prestado. Claro. Y también te dicen, si tú apoyas eso, yo no te apoyo económicamente. Entonces, todas esas cosas hacen que también se piense en lo siguiente. Yo calculaba con Carlos
¿cuánto te toca de liquidación? Dice Carlos, bueno, me pueden tocar 8, 10 mil pesos. ¿Y cuánto te toca si te entregan lo que tú tienes acumulado? Dice, ya yo calculé, son como 700 mil pesos, el 30% de 2.100.000 que ya le tienen acumulado. Y cuando tú tienes en una campaña que fija una posición, ¿cuál sería la posición correcta, Diana? Bueno, mi posición es que no es viable. No es viable primero porque no es un dinero, como usted dice, que está allí para que yo lo tome, sino que es un dinero... Ya se prestó para que rinda. Exacto, ya se prestó. Pero además, si todo ese dinero, pero además pone en riesgo ese 22% que yo estoy hablando. Sí. O sea que si tú te ibas a pensionar con 10 mil pesos, muy posiblemente va a ser ese 30, no va a ser el 30, porque ese dinero va supuestamente creciendo. O sea que tú te vas a pensionar entonces con 6. Imagínate lo que es tú, 6 mil pesos, en términos de ahora, que posiblemente en ese momento sea más dinero, pero en términos de ahora serían unos 6 mil pesos. ¿Para qué te va a servir en el momento en que tú necesitas pastillas para la presión, que tú posiblemente quizás seas diabético, o sea que tienes una salud sumamente frágil? Y entonces estamos poniendo en riesgo no solamente tu estabilidad, sino la de la familia entera, porque vamos a volver a la época donde tú no vas a ser capaz de cubrir tus necesidades y vas a tener que depender de hijos. Entonces... No, es que le quitan el seguro también desde que deja de ser productivo, desde que pasa pensión. Bueno, eso es algo que también yo lo tengo en mi... O sea, y eso lo viví yo con una amiga muy cercana que es pensionada del Ministerio de Salud. Ay, Dios. Y le Salud le quita su seguro de salud, inmediatamente se pensiona. Entonces, tampoco las aseguradoras privadas te permiten después de los 75 años. En el caso de esta persona... No, porque los seguros de salud son para personas jóvenes y sanas. Exactamente. Eso no es para viejos. Entonces, esta persona ha podido comprar un seguro de salud privado, puesto que tiene unos 67 años, pero sabe que si sigue viviendo dentro de 8 años y la situación sigue como está hoy, no tendrá ningún seguro, mira, ni pagándolo. A veces ser candidata de un partido que no sea de los grandes, PRM, o sino del Partido Revolucionario Socialdemócrata, que por cierto, si tú revisas, son 2 partidos que fundó Juan Bosch Exacto, son ¿verdad? Desprendimientos sí, del gran fueron PRD desprendimientos de aquello del PRD. Sin embargo, yo vuelvo y refiero a una conversación con Carlos y me decía que él estudió en la perito contador, perito de contadores. Digo, ¿verdad? Yo recuerdo que ahí en una época nuestra, muchos jóvenes estudiaban ahí, salían bachilleres y contadores. Víctor Estrella Liz. Víctor sí. Estrella Okay. Liz. Y me dice que la característica más grande que tiene es la diversidad del tipo de estudiantes, clases sociales, que a veces un estudiante iba en un carro, otro venía de Estados Unidos y lo mandaban a estudiar ahí, y aparece un muchacho pobre del Cristo Rey. Y dice, ese yo creo que es el liceo más diverso. Digo yo, no, lo más diverso es el Congreso. Entonces, yo te pregunto, en un ambiente tan diverso, en que tú tienes no solamente diversidad de clases sociales, sino también diversidad de partidos. Yo recuerdo que cuando el PRD tenía tendencias, se reunió Antonio Guzmán, Franco Badía, que en ese momento era jefe de tendencia, Jacobo Magluta y Salvador Jorge Blanco. Salvador, que era presidente, dice, los empresarios se han acercado a mí para que yo hable con el doctor Peña y con ustedes, para ver si nosotros podemos elevar el nivel del legislador. Entonces yo quiero que ahora que vamos a hacer la propuesta de cada uno sugería un candidato, ustedes tomen en cuenta eso. Bueno, arrancan. Y Franco, tú que eres el más pequeño, arranca, tú dices, bueno, no quiero decir el nombre, pero dice, yo propongo a fulano de tal. Y dice Jacob, coño, pero ya comenzamos mal.
Sí, sí. Ya comenzamos mal, porque ¿cómo tú vienes a proponer? Dice, yo le voy a echar una vaina. Ese es un activista mío, pero para lo único que sirve es para diputado. Ese no servía para más nada. Diana, el tema es que como es del PRCD, tú vas a tener cierta libertad, porque no va a haber mucha complicación en la línea de partido. Y a veces los legisladores son independientes. Esas situaciones que se presentan ahí adentro, Merán hace una bulla, el otro de Higüey otra, realmente, esa es una posición para llevar unos guantes puestos, como yo le dije a Claudio, o eso tiene un marco que el legislador tiene necesariamente que saber cuáles son sus funciones y hasta dónde, y que no vengan como con la Rosario, con la Barrigón, que yo no leí el proyecto, o aquí hay corrupción, pero yo no tengo que ver con esa corrupción. ¿Cómo tú tienes tu cabeza armada para entrar a ese lugar? Bueno, yo primero tengo la madurez, ¿no? Y la experiencia de haber sido bueno, parte. Salir de la UAS ya es una experiencia. Exacto. No, Sí. y además, no solamente de la UAS, sino que dentro de la misma UAS fue miembro del consejo de escuela, consejo de facultad, consejo universitario, 6 años, donde hay que conciliar y discutir y ponderar temas. Entonces yo creo que me siento completamente apta e incluso voy más lejos. Acepté gustosa porque pensé en ese momento que yo iba en el marco de los 6 candidatos de la circunscripción 1, pues precisamente a dar esa imagen de ponderación, de discusión, de no tener excesos, de los que voten por mí tienen que tener la seguridad que ese tipo de situaciones tan reñidas con la ética y tan reñidas con las buenas costumbres, pues no van a acontecer producidas por mí y motivadas por mí. O sea que voy a discutir los temas, voy a denunciar con toda la valentía que hay que hacer, voy a supervisar, pero no pretendo tener ningún protagonismo que nunca he buscado. Bien, yo quisiera que sé perfectamente que me vas a creer que yo quiero que seas diputada por muchísimas razones, y también sé que no eres una persona para ir todas las noches a tomar café a los diferentes lugares, sino que la televisión es un buen medio para que la gente pueda... yo, por ejemplo, voto en la circunscripción número 1. Me gustaría que tú me digas, y a los votantes, qué diferente, por qué yo debo pensar que tú me representas en el Congreso. Bueno, yo pienso que yo represento a todo el que entiende que la educación es el medio de movilidad social más idóneo, puesto que he trabajado toda mi vida para la educación y para su mejoría. Ya dije que he sido incluso miembro del Consejo Nacional de Educación, en representación de la UAS y del Consejo Nacional de Educación Superior, porque además de luchar y abogar por una educación, pienso ser parte del grupo de legisladores que va a supervisar y vigilar que ese 4% que se está dando educación se va a optimizar, porque me he presentado aquí como una defensora del medio ambiente, que es lo que nos va a permitir seguir existiendo, tener seguridad alimentaria, por el tema que planteé también de la seguridad social, que va no solamente a defender la economía del jubilado, sino también de la familia entera, porque además de esto, pues abogo por los discapacitados. Hay un porciento muy importante de la población que tiene unos niveles de discapacidad. Y yo, de momento, soy una gran colaboradora, y el CONADIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidad, lo sabe, de ese organismo, y lógicamente, si lo he hecho en mi condición de persona privada, como legisladora,
pues sus iniciativas, sus proyectos, pues tendrían en mí una vocería, porque he trabajado toda la vida con la juventud. O sea, alguien diría, no, pero tus cosas van para viejos, para personas. No, yo he trabajado toda mi vida con gente muy joven y esto ha sido retomado y lo he visto, y qué bueno, por hasta candidatos presidenciales. Pero desde que yo presenté mi oferta y mis iniciativas en el Congreso, yo planteaba que las pasantías y el primer empleo, lógicamente esto lo hice antes de que viniera la pandemia, la crisis sanitaria, donde tantos trabajos se pusieron en riesgo y sabemos que las posibilidades de nuevas contrataciones están más reducidas. Pero sí, desde el Estado se auspicia, de la misma manera que se auspician las becas en el exterior y en el mismo país, se auspicia un tiempo prudente de que la persona pueda trabajar en la empresa, ¿no? Entonces, pagado por el Estado Dominicano como si fuera una beca, con una cantidad modesta, pero que le permita acumular la experiencia a esa persona y concomitantemente de acumular esa experiencia y ser más pasible de obtener un trabajo, porque ya va a mostrar la misma, pues estamos hablando de las pasantías. Pues esas pasantías pagadas, que han sido retomadas incluso, y es parte del discurso, yo la planteé hace muchos meses para que los jóvenes pues puedan agotar esa cuota de primer empleo y se sientan más óptimos, más prestos a quererse quedar en el país, porque quizás un problema que nosotros no estamos viendo es la gran cantidad de gente que se quiere ir del país por la inseguridad ciudadana y porque te graduaste y no puedes conseguir empleo porque te exigen una experiencia. Bueno, a través de las pasantías pagadas por el Estado como si fuera una beca, pues sería una magnífica vía de que este lastre que tienen los jóvenes para conseguir empleo, poder disminuirlo. Bien, le damos las gracias a la licenciada Diana Contreras, candidata original del Partido Revolucionario Socialdemócrata del Toro, que en este momento es aliado al Partido Revolucionario Moderno, a Dominicanos por el Cambio y a la Asociación por la Democracia. Yo quisiera aclarar algo, y es que yo desde el principio que salí como diputada es bajo la sombrilla, bajo de esas cuatro, o sea que no era que pero yo era está en las 4 casillas. Sí, estoy en las 4 casillas y desde el principio, o sea que no fui candidata y luego, no, desde el principio yo he asumido y estoy en las 4 casillas de esos 4 partidos que van unidos, en el número 4. En el número 4 de 4 partidos, sí. PRM, Dominicanos por el Cambio, Asociación por la Democracia, Alianza por la Democracia y Partido Revolucionario Socialdemócrata. Diana Contreras, gracias por estar aquí y de verdad te deseamos mucho éxito, sobre todo por lo del primer empleo. Gracias.